Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 24. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Diga conmigo: la palabra de la cruz, locura o poder de Dios. Dígalo otra vez: la palabra de la cruz, locura o poder de Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Un saludo para el hermano Fernando también, que está por allí, hermano Fernando Ramírez, hermana Claudia. Si hay por aquí algún otro pastor, saludo para usted, mi hermano, en el nombre del Señor. La palabra de la cruz, ¿es locura o es poder de Dios? La palabra locura que utiliza el apóstol Pablo aquí en este pasaje significa bobería o tontería. Y está diciendo el apóstol Pablo que la cruz es bobería o es tontería para los que se pierden. Que la cruz es una locura, que predicar de la cruz, del que murió en la cruz, del sacrificio de la cruz, suele ser una tontería para los que se pierden. Que la cruz es un absurdo, que la cruz es ignorancia. Adorar a un Dios muerto en una cruz es una verdadera locura. Por eso dice: para los judíos ciertamente tropezadero. Creer que el Mesías, por el que ellos tenían una gran expectativa, que venía a liberarlos precisamente del yugo romano, se dejara tomar por los romanos y se dejara llevar a una cruz, y allí en una cruz muriera. Para los judíos esto era tropezadero. La blasfemia que salía de sus bocas era terrible, escucharles blasfemar, y aún hasta el día de hoy usted no puede acercársele a un judío devoto, hablarle de que su Mesías murió en una cruz. Blasfema inmediatamente, es lo que sale de su boca. ¿Y por qué era una locura? ¿Y por qué se convirtió en una blasfemia para los judíos? Por la siguiente razón: hay unas crónicas bastante interesantes acerca de la muerte por crucifixión. Se dice que los persas fueron los que comenzaron a aplicar la pena de muerte por crucifixión, y lo hicieron precisamente para meterle terror a todas las naciones que ellos conquistaban. Cuando ellos conquistaban un reino, la historia dice que los persas, para poder someter a la gente a punta de miedo, a base del miedo, tomaban a sus dirigentes, a los dirigentes de la nación, y los llevaban y los clavaban en una cruz. Con eso le daban a entender a la gente: se someten a nosotros o también los clavamos en una cruz. La víctima era clavada o era amarrada a la cruz, sujetada de tal manera que no se pudiera soltar de allí. Se dice que el rey Darío de Media,
cuando conquistaron Babilonia, crucificó a 300,000 babilonios. Se dice que camino a Babilonia no se veían sino cruces al lado y lado, y que la ciudad de Babilonia quedó rodeada de cruces por todas partes, porque el objetivo de la cruz o de la crucifixión era producir terror cuando se conquistaba. En el año 63 antes de Cristo, los romanos rodearon Jerusalén y bajo ese asedio comenzaron a crucificar gente. Y hasta el año 70 de la era cristiana, los romanos habían crucificado aproximadamente a 30,000 judíos. En el año 70, cuando las hordas romanas conquistaron Jerusalén, Tito, el general romano, ordenó que todo el que encontraran dentro de la ciudad que perteneciera al ejército judío lo clavaran en una cruz. La historia dice que se acabó la madera, no había madera para hacer cruces, y que en las murallas de Jerusalén no cabía una cruz más. El terror que rodeaba aquella ciudad era impresionante por la cantidad de cadáveres colgados en las cruces y por el hedor que venía, la pudrición que venía de los que estaban colgados en las cruces. El terror, la muerte, era una cosa terrible. Tuvieron tanto miedo 1,000 soldados judíos que la historia dice que ellos huyeron hasta Masada y se metieron en una fortaleza. Eso hoy aparece en la historia, que Masada fue una fortaleza, y en esa fortaleza se quedaron porque pensaron que los romanos no los iban a buscar. Pero era tan terrible la muerte por crucifixión que cuando los de Masada vieron hacia el valle que el ejército romano se acercaba, cuando los romanos llegaron a la cima, todos esos 1,000 soldados se habían quitado la vida, todos se habían ahorcado antes de que los tomaran y los llevaran a una cruz. Alejandro Janeo crucificó a 800 personas con el objetivo también de producir terror. La cruz, entonces, para muchos era como un símbolo de maldición. Si nos conquistan, nos llevan a una cruz. Si nos quieren meter terror, entonces nos llevan a una cruz. Los dirigentes que tomen los llevan a una cruz. Por lo tanto, en el tiempo que Jesús fue llevado a una cruz, escúchelo bien, hermano, morir en una cruz era lo más bajo y lo más ruin que le pudiera suceder a alguien. Por eso que los griegos escucharan decir que el Mesías Salvador de la humanidad, quien salvaba a la gente de ir a la ruina o a la condenación eterna, había muerto en una cruz. Ellos decían: eso es una tontería, eso es una locura, eso no lo puedo creer yo, porque quien muere en una cruz muere derrotado, muere avergonzado públicamente. Hermano, el gran secreto aquí es por qué Dios, manifestado en carne, escogió morir en una cruz. ¿Por qué no murió de otra forma? Si Él había de presentarse como el sacrificio por el pecado de la humanidad, ¿por qué no murió de otra manera? ¿Por qué murió en una vergonzante cruz? ¿Está escuchando? Era tan terrible, escuche hermano, la muerte por crucifixión era tan terrible que Constantino, el primer emperador cristiano, entre comillas, en el año 337 abolió la muerte por crucifixión para congraciarse con los cristianos y para congraciarse con los judíos. Dijo: yo quiero abolir la muerte por crucifixión porque me parece terrible. Hubo más de 1000 años que se aplicó este tipo de tortura, y era, escuche bien, ¿para quién era la muerte por crucifixión? Para políticos que no se querían someter a un reino conquistador, para los ladrones, para los traidores, para los rebeldes, para los violadores. El crucificado era despreciado antes de ser llevado allá. Primero lo humillaban, después en su humillación lo desafiaban. En ese desafío le escupían su rostro, lo azotaban, lo menospreciaban, lo rebajaban hasta lo más bajo, para que se sintiera el hombre más bajo y más vil y más avergonzado.
Y cuando le colgaban en la cruz, antes de llevarle, le ponían el látigo encima, que tenía las 9 cuerdas que le hacían surcos en sus espaldas, para luego colocarlo en una cruz desnudo. La tradición muestra a Jesús con un trapito aquí puesto, pero la historia cuenta otra cosa: desnudo, porque era para avergonzarlo. Y dice el historiador judío llamado Josefo que utilizaban una forma todavía más terrible, y era que alguien agarraba un látigo y colgado en la cruz le golpeaba las partes nobles para poderlo humillar más cuando estaba allí colgado. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué el Señor escogió una muerte por crucifixión? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? La cruz representa negación en algunas partes de la Biblia. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra de las cosas que sucedía con el crucificado era que en la parte alta de la cruz le colgaban la causa por la cual era llevado allí. Escuche, hermano, cuando alguien era sorprendido por un delito que cometía y era llevado ante el juez, y el juez lo declaraba culpable, cuando le llevaban a la prisión, sobre la puerta de la prisión colgaban todos los delitos que el prisionero había cometido. Por eso, cuando alguien iba a visitar una prisión, pasaba por cada puerta mirando: este preso que está allá, que está encerrado, este preso hizo esto y aquello, porque ahí estaba la agenda completa, el listado completo, el prontuario completo estaba allí expuesto para que cualquiera lo viera, y era para avergonzarlo. Quien iba a una prisión, escúchelo bien, a mirar quién estaba allí, era para avergonzarlo, porque ahí estaban descubiertos todos los delitos que ese prisionero había cometido. Pero cuando alguien era llevado a la ejecución, en el lugar de la ejecución tomaban, escúchelo bien, lo que tenía en la prisión, lo llevaban y se lo colgaban sobre la cabeza, para que cualquiera que pasara por enfrente dijera: el que está colgado allá está colgado porque era un violador, porque era un asesino, porque robó, porque hizo esto o lo otro. Pero escuche aquí el gran secreto. La Biblia dice: y colgaron sobre su cruz, sobre su cabeza, su causa escrita. Alabado el nombre de Jesús. Cualquiera que pasaba por el monte Calvario veía que habían 3 cruces y 3 crucificados. En la cruz del lado derecho decía todo el prontuario en la parte de arriba. En el del lado izquierdo decía todo el prontuario en la parte de arriba. Pero en el del medio decía en la parte de arriba: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. La cruz, diga conmigo, la cruz, locura o poder de Dios. Alabanza al nombre de Jesús. Así que cuando pasaban por el frente del Calvario, la gente, dice la Biblia, que la gente meneaba la cabeza, porque la gente no podía creer que esa fuera una causa por la cual alguien estuviera allí colgado. Pero ¿cómo es posible que esté colgado en esa cruz, sabiendo que Él es el Rey de los judíos? Pero no solamente es el Rey de los judíos, Él es el Rey del universo. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes. Él es el Rey eterno. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. No habían delitos sobre esa cruz, porque antes de ser llevado a la cruz fue examinado y pasó todos los exámenes que le hicieron. Tanto que Pilato dijo al pueblo: no hallo delito en este hombre. No encuentro nada por qué castigarlo, no encuentro nada por qué condenarlo, no encuentro nada por qué llevarlo a la cruz. ¿Saben ustedes, mis hermanos, por qué Él escogió la cruz?
porque en la cruz quedaban expuestos los delitos del que había sido llevado allá. Alabado el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo en Colosenses dice que una de las cosas que el Señor hizo fue que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Alabanzas al Señor. Yo no sé si usted entiende esto. Yo no sé si usted comprende esto. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuál es el acta de los decretos? La causa. ¿Y cuál fue el acta de los decretos que Jesús quitó del medio? El acta de los decretos fueron los delitos suyos y los delitos míos. Alabado sea el nombre del Señor. Nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque nosotros íbamos en vía contraria hacia Dios, íbamos en contravía con Dios por un acta que usted y yo teníamos, ¿verdad? Por unos delitos que usted y yo habíamos cometido. Usted y yo no podíamos tener acceso a la presencia de Dios, pero Él vino y se dejó colgar en la cruz. Y en la cruz, escúcheme bien, mi hermano, Él tomó el acta de los decretos que había contra usted y contra mí, la quitó del medio y la clavó en la cruz, y le dijo al pecado y le dijo al diablo: ahora ustedes no tienen poder contra ellos, porque yo he tomado esta acta y me la he llevado y la he clavado allá en la cruz. Por eso en esta tarde aquí nadie tiene por qué estar siendo acusado por el enemigo. ¿Me está escuchando? Porque su acta Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que es locura para el que se pierde es poder de Dios para un salvo. Alabado el nombre de Jesús. Porque usted puede declarar hoy que es salvo, no por lo que usted hizo, sino por los méritos del que fue clavado allá en la cruz del Calvario, y que dio su vida en rescate por muchos. Alguien debería alabar el nombre de Jesús esta noche y decir: no tengo quien me acuse, no tengo quien me entierre, no tengo quien me condene, porque mi Cristo me salvó y tomó el acta y la clavó en la cruz del Calvario. Que alguien alabe el nombre de Jesús. Aquí está la juventud que cree esto, y esta es la palabra que tiene poder, esta es la palabra que cambia, esta es la palabra que transforma, esta es la palabra que levanta a los muertos. Oh, yo siento aquí la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesucristo. La cruz, locura o poder de Dios. Alabanzas al Señor. El Señor cambió las cosas, mi hermano. El Señor cambió las cosas. Bendito el nombre de Jesús. A lo que el mundo le tenía miedo, Jesús se lo trepó encima. Alabado el nombre del Señor. Lo que avergonzaba a la humanidad, Jesús lo tomó y se lo trepó al hombro. Lo que condenaba a los seres humanos, Jesús se lo trepó en sus espaldas y lo llevó. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
no hay ninguna condenación para usted, mi hermano. Solamente crea que el que murió desnudo en la cruz del Calvario es para que usted ande vestido en esta tierra, es para que usted sea vestido con la santidad de Él, con la gloria y con la justicia de Él. Alabado el nombre de Jesús. El que murió avergonzado es para quitarle la vergüenza a usted, es para que usted levante la cabeza y diga: el Cristo mío me quitó la vergüenza. Alabado sea el nombre de Jesús, para que usted no cargue más con la condenación, sino que sea libre, sino que sea libre, que sea libre, que sea libre, por el que murió en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de Jesús. Y hasta el día de hoy la palabra de la cruz también parece ser una locura para los que se pierden. Este mundo científico, este mundo sabio, tecnológico, este mundo avanzado, ve como una locura creer en Jesús. No es posible que usted crea. Algunos dicen: en una religión de tanto tiempo, de tantos años, no es posible que usted crea eso. Los judaizantes modernos enseñan que Jesús no es divino y que creer eso es una locura. Hay religiones que se llaman cristianas que niegan la divinidad de Cristo por el simple hecho de que si Él era divino no pudiera haber sido llevado a una cruz. El ateísmo moderno considera una locura seguir creyendo en el que murió en la cruz. El satanismo actual hace burlas del que murió en la cruz, poniendo cruces al contrario, poniendo cruces al revés. La ideología de género hace burla del que murió en la cruz. Cuando salen sus desfiles por las calles, me está escuchando, hacen burla del que murió en la cruz. Pero aquí hay una juventud preciosa en esta noche, alabado el nombre de Jesús, que sigue diciendo: yo quiero esa locura, porque esa locura lo cambia a uno. Esa locura cambia al drogadicto. Esta locura cambia al homosexual. Esta locura, aleluya, somete el poder del diablo. Esta locura hace libres a los hombres esclavos por el pecado. Que alguien alabe el nombre de Jesús en esta noche y diga: yo sigo creyendo en esta locura. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo siento la presencia aquí del que murió en la cruz. Yo siento la presencia del que murió en la cruz. Alabado el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Alabado el nombre de Jesús. Para acabar de ajustar, el texto que predicamos es una locura. ¿Está escuchando? Mire, usted por donde mire esto, hermano, eso está revestido de locura por donde usted lo mire. El texto que predicamos es una locura. Alabado sea el nombre de Jesús. Es el texto al que más han examinado, al que más han repasado, al que más exégesis le han aplicado para tratar de contradecirlo y decir que lo que está escrito aquí es una tontería y es una locura. Pero escuche, este texto ha pasado todos los exámenes de los hombres más sabios, más inteligentes, más entendidos del mundo. Esos hombres sabios están sepultados hoy y muchos de ellos están sin esperanza, pero este libro sigue incólume, este libro sigue vivo. ¿Sabes por qué? Porque el que murió en la cruz del Calvario permitió que este libro llegara a las manos de alguien. Alabado el nombre de Jesús. Y si es una locura, porque cuando alguien comienza a leer este libro, su vida se le cambia. Aleluya, su visión cambia inmediatamente. Alabado el nombre del Señor. Y si lo lee creyendo, entonces se reviste del poder, aleluya, del que murió en la cruz del Calvario. Se reviste del poder de Él. Santo. Alguien diga conmigo: santo. Dígalo fuerte: santo, el que murió en la cruz. Mire la cantidad de locos que vemos aquí esta noche gritando que Él es santo.
Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Aleluya. Oiga, hermano, ¿y sabe por qué es una locura? Porque de tantos miles y miles de crucificados que hubo y que todos murieron aterrorizados, y que la historia dice que cuando los romanos tomaron la muerte por crucifixión, lo último que hacían con el crucificado era quebrarle las piernas para que se muriera. Pero cuando llegaron donde estaba Jesús, no le quebraron las piernas para que se cumpliera lo que está escrito aquí en este texto: no será quebrado hueso suyo. Alabado el nombre de Jesús. Qué locura, mi hermano. ¿Y sabe por qué no le quebraron los huesos? Porque un soldado romano, para asegurarse de que él había muerto, sacó su lanza y se la clavó en su costado. Y cuando sacó su lanza salió con sangre y agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí viene una locura más tremenda todavía. Alabado el nombre de Jesús. El día que Dios quiso darle una compañera a Adán, hizo que él se durmiera, y cuando dormía, dice la Biblia que abrió su costado y sacó una de sus costillas, y de la costilla que sacó le hizo la compañera, y volvió y cerró la carne en su lugar. Alabado el nombre del Señor. El segundo Adán, el segundo hombre, que es el Señor y que vino del cielo, dormido allá en la cruz del Calvario, le sacaron a su compañera, le sacaron a su amada, le sacaron a su Eva. Alabado sea el nombre del Señor. Tú y yo somos producto de esa locura. ¿Me estás escuchando? Tú y yo podemos nacer de nuevo por la palabra, porque fuimos dados a luz allá en aquella tosca cruz. Aleluya. Nos dieron a luz y hoy estamos aquí vivos. Este es un pueblo vivo. ¿Me está escuchando? Y este pueblo Dios lo defiende en todas partes, porque esta es la amada, esta es la compañera eterna del Rey de la Gloria. Esta es la compañera del que vive por los siglos de los siglos. Es secreta la basanda, mira basai. A su nombre sea la gloria. Es una locura este texto. Estaba un profesor universitario diciendo: no sé por qué los evangélicos creen en locura, dijo. Yo estuve allá en Israel, donde dicen que Israel cruzó el Mar Rojo. Oiga, dijo el profesor, yo estuve allá, y dijo él: ¿y cómo es posible que un ejército, como dice ahí la Biblia, se muera, se ahogue en un mar que le llega a uno aquí? Dijo: porque yo pasé por donde supuestamente pasó Israel, y el agua le llega a uno acá. Dijo: ¿se dan cuenta? Eso es una locura. Pero ahí había uno de estos locos pentecostales que hay por aquí también. Alabanzas al Señor, que levantó la mano y le dijo: ahora creo más. Ahora creo más en lo que dice la Biblia. Dijo él: ¿tú eres evangélico? Y dijo: sí, yo soy creyente. Alabanza al nombre del Señor. Y lo que usted acaba de decir no me asusta, dijo. Antes me maravilla más todavía que el Dios de la gloria haya tomado un ejército con poderosos caballos y carros y los haya ahogado en un mar que le llegaba hasta aquí a las rodillas a usted, profesor. Oh, ese Dios que yo tengo entonces es muy poderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? Búscale a esto por donde le busquen las locuras. Por todas partes se las encuentras. Y sabes una cosa, es porque el que hizo este libro, el que pasó a Israel por el Mar Rojo al otro lado, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y se nos mete en la cabeza unas locuras tremendas. Oh, secreta la vasita bajanda, secreto labra. Yo siento aquí la gloria de Dios, hermano. Yo siento que el poder de Dios está aquí. Alabado el nombre de Jesús.
¿Quiere que le muestre otra locura de este texto? Este texto está lleno de locuras, hermano. Es donde aparece que Dios manda a un ejército a pelear contra otro, y cuando el otro ejército viene armado contra el ejército de Dios, Dios le dice a ellos: canten, pónganse a cantar. Oiga esto, hermano, ¿no le parece a usted una locura que venga un ejército bien furioso a atacar al ejército de Dios y Dios le diga a ellos: canten, muchachos, canten, canten alabanzas, canten? Alabado el nombre del Señor, porque la alabanza que le tributa este pueblo a Dios, aleluya, es alabanza para Él, pero es confusión y es locura para el enemigo. Alabado el nombre de Jesús. Por eso cuando vengas a un culto como este, alábalo y glorifícalo, hermano, con todas las ganas, con todas las fuerzas. Alabanzas al Señor, porque lo que exalta a tu Dios, al diablo lo confunde, al diablo lo enloquece. El diablo dice: yo quería llevármelo, pero ahora no me lo voy a poder llevar para ninguna parte, porque este muchacho está metido ahí y de ahí nadie lo puede sacar. ¡Qué locura! ¡Qué locura esto! ¡Qué locura esto que nosotros enseñamos! ¡Qué locura esto que nosotros predicamos! Santo, alabado el nombre de Jesús. Mire otra locura, hermano. Que Dios le diga a un pueblo: vaya, conquisten esa ciudad, pero denle vueltas. Vayan alrededor de la ciudad y vayan un día y dan una vuelta. Al otro día vayan y den otra vuelta. Al séptimo día den 7 vueltas. Eso es loco. Eso es loco. Aló. Eso es loco, ¿verdad, hermano? Pero al séptimo día ocurrió la más grande locura. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted qué dice la pala del arqueólogo? La pala del arqueólogo hoy dice que los muros están intactos debajo de tierra, que cuando ellos dieron la última vuelta no fue que los muros se derribaron, sino que la tierra abrió la boca y se tragó esos muros. Santo, alabado el nombre de Jesús. Mira que yo estoy aquí hablando locuras, y son locuras que están en este texto. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, qué locura el Cristo que nosotros adoramos, que le llevan a un ciego y en lugar de declararlo sano o en lugar de hacer algo, lo escupe. Señor, nosotros se lo trajimos para que lo sane, pero ¿por qué lo está escupiendo? ¿Tú te imaginas aquello? Y él lo está escupiendo. Ay, Señor, nos va a meter en problemas. Usted escupió a ese hombre. Y enseguida le dice que mire a ver, que veo los hombres como árboles y los veo que caminan. No, este man no ve nada todavía. Y viene y dice la Biblia que le puso las manos sobre los ojos y le dijo: ¿ahora ves? Y dice: sí, claramente y de lejos, ahora sí veo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, hermano, esto está lleno de locuras por todas partes. Me está escuchando. Tiene que pagar el impuesto. Y entonces le dice a Pedro: vaya, tire el anzuelo. Y el primer pez que saques, ábrele la boca. Y yo me imagino a Pedro pescando. Este es el primero, muchachos, vengan. Y le abre la boca y ahí está la moneda. ¿Te das cuenta que yo estoy contando aquí locuras? Más de uno dice: es que sí, está lleno de locuras ese texto. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle, mi hermano, que el que quedó loco y no se ha podido levantar de una verdadera locura después de que Cristo murió en la cruz es el diablo. Porque allí en aquella tosca cruz no solo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, sino que en la cruz derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
El día que Cristo murió como derrotado en la cruz, estaba siendo vencedor. Por eso la cruz es el lugar de las paradojas. El que estaba aparentemente derrotado se estaba convirtiendo en el más victorioso de todos los tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. El que estaba aparentemente siendo conquistado, estaba conquistando el imperio del diablo y estaba conquistando el imperio de la muerte. ¡Qué locura! Que al tercer día se levantó vivo de la tumba y se levantó con las llaves de la muerte. Y aquí hay un pueblo que dice: yo también estoy loco por él, porque el Cristo que se levantó de los muertos se metió en mi corazón, se metió en mi alma, está vivo en mi ser. Vive, vive, vive. A su nombre, Señor. Alabado el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Yo no sé si aquí habrá un joven que yo vi una vez en una iglesia, aquí en Medellín, aquí en el área metropolitana. Mira, yo llegué, hermano, y yo estaba predicando, y el joven corría desde la puerta hasta el altar, corría, y el pastor vino y me dijo, hermano Edgar, no se moleste. ¿A usted le molesta qué le está haciendo? Yo le digo: no, déjelo que haga lo que quiera hacer, no se preocupe. Y me dijo: ahorita al final del culto yo le voy a decir por qué él hace eso. Y yo lo veía, hermano, que cuando cantaban, no sé si por aquí está ese joven, que cuando cantaban alabanzas, él saltaba, se bailaba. Escuche, hermano, literalmente se bailaba todas las alabanzas que se cantaban, y cantaba todo pulmón. Y yo decía: ese muchacho tiene algo. Yo creía que tenía locura, y me dijo: no, él es normal, me dijo el pastor. Me dijo: ¿sabes por qué él canta así? ¿Sabes por qué él danza así? Alabanza al Señor. Porque él estaba en el Parque Bolívar, tirado allá como un indigente, cubierto de basura, de mugre, su ropa hecha pedazos. Y pasó un loco predicador de los nuestros por el parque, hablándole a los locos que estaban allí tirados. Y el loco predicador sintió un impulso de acercársele al oído, y en el oído le dijo: si puedes oírme, escúchame, y si no puedes oírme, escúchame también. Los demonios que te tienen mudo, le dijo, que te tienen mudo, te van a soltar y tu garganta se va a abrir, y a partir de este momento vas a quedar libre para darle la gloria al que te va a levantar de aquí, de este parque donde estás, de esta condición en la que te encuentras. Y llegó a una iglesia pentecostal y el pastor lo echó. Aquí no me venga a armar desórdenes, se va. Y llegó a la iglesia, me dijo el pastor, llegó a la iglesia mía y me dijo: pastor, por favor, me deja estar aquí, pero no me vaya a echar de aquí, pastor. Le voy a contar el testimonio, le voy a contar lo que Dios hizo conmigo. Alabanza al Señor. Y yo lo veía que cantaba con todas sus fuerzas. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la drogadicción y el diablo lo habían llevado a una condición en la que estaba mudo y no podía hablar. Pero por la locura de ese predicador, aleluya, que le invocó el nombre del que murió en la cruz del Calvario, entonces el demonio le soltó la garganta y él dijo: a contar de hoy voy a alabar al que vive para siempre. No importa que incomode al que está a mi lado, pero le voy a dar alabanza a él.
Alguien aquí también se le tiene que soltar la garganta. Alguien aquí también se le tiene que soltar la lengua. Porque el Cristo vivo, el que murió en la cruz, está aquí en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si tú estás perdido, Él te puede salvar. Y si tú estás cautivo, Él puede soltar tus ataduras ahora mismo. Secrete a la visita, mándele besaya. Oh. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No sé si se vale invitar a alguien para que venga aquí a este lugar. No sé si se vale. No sé si se vale invitar a alguien para que venga aquí hasta este lugar. Yo no sé con qué has venido, pero yo sí te quiero decir que Cristo no iba a cargar con una vergüenza tan grande para que tú también cargaras con ella. Él te invita en esta noche para que sueltes la vergüenza que llevas encima y te llenes de la gloria de Él. Aleluya. Y te llenes de la justicia de Él y de la santidad de Él. Colgó desnudo en la cruz para que tú vistas con la santidad de Él. Santo, la gravacita manda la